Hoy vamos a meternos de lleno en un caso, uno de esos que de verdad marcan un antes y un después, el caso Velázquez Rodríguez contra Honduras. Vamos a ver cómo la desaparición de una sola persona, increíble, ¿no?, sentó un precedente que sigue resonando hasta el día de hoy. Y miren, para empezar, escuchen esta frase de la Corte que es, potentísima. La desaparición forzada constituye una violación múltiple y continuada. Esto es clave, porque no habla del crimen como un solo acto, sino como un ataque constante y profundo a la dignidad humana. Pone el listón en otro nivel, desde el principio. Bueno, y esta historia, fíjense, no arranca en un tribunal lleno de abogados y jueces. No. Empieza en un lugar mucho más cotidiano. Una calle cualquiera, en Tegucigalpa, Honduras. Y aquí vemos la línea de tiempo. Miren las fechas. El camino hacia la justicia fue larguísimo. Estamos hablando de casi 7 años. 7 años desde que Manfredo Velázquez fue secuestrado violentamente hasta que por fin, se dictó un veredicto que cambiaría la historia. Todo pasó el 12 de septiembre de 1981. Manfredo Velázquez, un estudiante, fue arrancado de un estacionamiento por hombres armados vestidos de civil. Los testigos lo describieron como algo súper rápido, brutal, y el detalle clave, usaron un vehículo sin matrícula. Esa era la firma, la señal inconfundible de que esto era una operación del Estado. Y así, de un momento a otro, Manfredo desaparece. Se lo traga una red secreta. Y para su familia, en ese momento, empieza una pesadilla. Una búsqueda desesperada. Y como vamos a ver, increíblemente frustrante por encontrar la verdad. La familia, claro, no se quedó de brazos cruzados. Hicieron todo lo que se suponía que debían hacer. Presentaron 3 recursos de habeas corpus para que el Estado dijera dónde estaba. El resultado, nada. Pusieron denuncias penales contra las fuerzas de seguridad. ¿Y qué pasó? Silencio. La policía, las fuerzas de seguridad, todos negaban sistemáticamente tenerlo. El sistema legal nacional simplemente no les dio ninguna respuesta. Pero aquí viene lo más grave, el punto crucial de todo esto. No era solo que el sistema no funcionara, es que los abogados y jueces que intentaban hacer algo recibían amenazas, intimidaciones. O sea, el mismísimo sistema diseñado para proteger a la gente era o incapaz, o peor, no tenía la voluntad de enfrentarse al aparato de seguridad del Estado. La justicia en su propio país era, una ilusión. Entonces, ¿qué se hace cuando se cierran todas las puertas en el propio país? Pues se busca ayuda fuera. Y así, con todas las opciones agotadas en Honduras, el caso da un salto gigantesco y llega al escenario internacional. Ahora, es súper importante que entendamos bien qué significa desaparición forzada, porque no es un secuestro común y corriente. Es un crimen mucho más complejo y perverso. Es cuando el Estado o gente que actúa en su nombre se lleva a alguien en secreto y después niega tenerlo, niega saber dónde está. Es una estrategia para borrar a una persona del mapa y borrar también cualquier prueba del crimen. Y fue con esta acusación, la de desaparición forzada, que el caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya era el último recurso. Una petición de justicia desesperada cuando el sistema nacional les había dado la espalda por completo. Y aquí la cosa se pone súper interesante, porque la Corte se enfrentó a un desafío monumental. A ver, pensemos. ¿Cómo se demuestra un crimen que fue diseñado a propósito para no dejar ni una sola huella? ¿Cómo se prueba lo improbable? La defensa de Honduras fue muy simple. No hay pruebas directas que nos conecten con la desaparición. Y era cierto, pero aquí es donde la Corte hizo algo brillante, algo totalmente innovador. En lugar de buscar la prueba directa, se enfocó en el patrón. Dijeron, un momento, cuando cientos de personas desaparecen de la misma manera, ya no son casos aislados. Esto huele a política de Estado. Y con eso, ¡pum!, le dieron la vuelta a la tortilla. Crearon una presunción de responsabilidad del Estado. Y no estamos hablando de un caso o 2. Miren este número, entre 100 y 150 personas desaparecidas en Honduras en solo 3 años, entre 1981 y 1984. Lo de Manfredo Velázquez no fue una anomalía, era parte de una práctica sistemática y la verdad aterradora.
Y el patrón era clarísimo, ¿eh? Los testimonios de los testigos pintaban un cuadro que no dejaba lugar a dudas. Siempre eran vehículos sin matrícula, con vidrios polarizados. Los secuestradores, hombres armados vestidos de civil. Se sabía de la existencia de centros de detención clandestinos, del uso de tortura. Y la respuesta de las autoridades era siempre la misma, la negación total. Todo esto mientras el sistema judicial, pues, era completamente ineficaz. Las piezas encajaban perfectamente. Así que con toda esta evidencia de un patrón sistemático sobre la mesa, la Corte ya estaba lista para dar su veredicto. Y créanme, fue una decisión que iba a sacudir los cimientos del derecho internacional. Y el veredicto llegó. Fue unánime y contundente. Honduras es responsable. Responsable de violar los derechos más fundamentales de Manfredo Velázquez, su derecho a la libertad personal, a la integridad personal y, por supuesto, su derecho a la vida. Un golpe directo al Estado. Pero la Corte fue más allá. Estableció un principio legal que lo cambió todo, el deber de garantizar. ¿Y qué significa esto? Que un Estado no solo tiene la obligación de respetar los derechos humanos, o sea, de no violarlos directamente. No, también tiene que garantizarlos activamente. Esto quiere decir que debe organizar todo su aparato estatal para prevenir, investigar, sancionar y reparar cualquier violación. En otras palabras, un Estado es responsable si no actúa con debida diligencia, o sea, si no hace todo lo posible para evitar una violación o para investigarla seriamente después de que ocurre. Esto es importantísimo, porque significa que incluso si el crimen lo comete un agente por su cuenta o hasta un particular, el Estado sigue siendo responsable si no investiga y no lleva a los culpables ante la justicia. Ok, todo esto pasó en 1988. Entonces, ¿por qué este caso sigue siendo tan relevante hoy en día? Bueno, vamos a ver el legado que dejó. Este es quizá el legado más importante del caso Velázquez Rodríguez. Estableció que la inacción de un Estado es en sí misma una forma de complicidad, y esto es una herramienta legal súper poderosa para luchar contra la impunidad, porque permite que se pueda responsabilizar a los gobiernos por desapariciones, incluso cuando no hay una pistola humeante, una prueba directa que los conecte con el crimen. El legado de este caso se puede resumir en estos 3 pilares. 3 deberes fundamentales para cualquier Estado que se diga respetuoso de los derechos humanos. El deber de prevenir las violaciones, el deber de investigarlas a fondo cuando pasan y el deber de sancionar a quienes resulten responsables. Al final el caso nos deja con esta pregunta, ¿no? ¿Cómo puede la ley proteger a las personas cuando es el propio Estado el que falla en hacerlo? Bueno, la sentencia del caso Velázquez Rodríguez nos da una respuesta muy poderosa. Nos recuerda que, incluso frente al poder que parece absoluto, el derecho internacional puede abrir un camino hacia la verdad y, sobre todo, hacia la rendición de cuentas.